Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 4151 a 4160. Matthew miró la mirada de seriedad sin odio frente a él. Su corazón estaba lleno de alivio. Recuerdo cuando nos conocimos. La niña todavía era una existencia sin vista. Caminando como un cadáver. Ahora no solo había salido de su propio mundo interior. Incluso había comenzado a tomar sus propias decisiones de juicio. Esto era lo que más preocupaba a Matthew antes. Tenía miedo de que algún día tuviera un accidente. Este discípulo con calificaciones increíbles e iluminación se hundiría hasta el fondo y se convertiría en un dios de matar sin ningún juicio. Subjetivo. Después de pensar en esto, Matthew miró a Hidutuo, que estaba a su lado. Que estaba muy contento. Sé consect, maestro. El asunto de Hadfree y tus 7 pecados mortales no debe hacerse público por un corto periodo de tiempo. Aunque Matthew apoyó la elección de sus discípulos. Sin embargo, no quería que Eudidlis enfrentara demasiado peligro antes de que Eudidlis creciera. Hidutuo sonrió de todo corazón. Al hermano Matthew le preocupa que no podamos cuidar la seguridad del anciano Horseless. Sus palabras cambiaron rápidamente. Ya era el anciano libre de odio en un momento. En cambio, Matthew asintió de inmediato. Conoces mejor los asuntos de tus 7 pecados capitales. Ahora que Hatterlys aún no ha crecido. No quiero que su nombre aparezca en la lista de personas para ser asesinado. Esto era algo de lo que no retrocedería. Sin importar lo que dijera. Cuando Hidutuo vio lo resuelto que era, no persistió más. Fine. Ya que es la solicitud del hermano Matthew, nos satisfaremos. Aparte de estos pocos de nosotros, solo informaré a nuestro gran preceptor del asunto de Hadfree. Hablando aquí, había añadido. Pero en ese caso, muchos de nuestros tratamientos, anciano Hatterlys no disfrutará. Los 7 pecados mortales tampoco eran su palabra de Hidutuo. La distribución de materiales para el cultivo, así como la transferencia de derechos, estaban todos bajo la responsabilidad de una persona especial. Si quería mantener su estatus como libre de odio, solo podía hacer que el gran preceptor otorgara en privado la ficha de anciano honorario. Matthew no estaba muy preocupado por este punto. Lo que los 7 pecados mortales podrían otorgar sin odio. Él, Matthew, tampoco le faltaría. Después de alguna deliberación, ambas partes también habían llegado a un acuerdo. En cuanto al medicamento para curar la sangre del corazón, fue rechazado por Matthew. Había acordado que Horseless llevara el nombre de los 7 pecados mortales simplemente porque apoyaba la decisión de sus discípulos. Recibir más de los 7 pecados mortales no sería puro. Cuando Feng Wuhuo vio tal resultado, su corazón naturalmente ya había estallado de alegría. Había visto el cielo de odio liberado desafiando las calificaciones y la iluminación. Ahora se consideraba que esta niña finalmente se había unido a sus 7 pecados mortales con medio pie. Después de que terminó la conversación, Matthew había planeado originalmente regresar directamente a la tercera región. Sin embargo, Hidutuo se quedó con él. Brother Matthew. En este momento, ya no hay nada importante en la tercera región. ¿Por qué no vuelves a descansar por la noche e él te invitará a un buen espectáculo mañana? Un buen espectáculo sobre su familia Lawrence. Tal vez las personas de Five Poison Sects también estarán presentes entonces. Después de escuchar la última oración, Matthew estuvo de acuerdo directamente. Tanto la familia Lawrence como esa secta de los 5 venenos eran sus enemigos. No estaría de más echar un vistazo. Con el asentimiento de Matthew, un grupo de sirvientas inmediatamente se llenó de vítores. Charlando, lo llevaron a él, a su maestro y discípulo, Yashwelien.
que había venido con ellos a la sala de descanso. Ji Dutuo, por otro lado, miró a Feng Guo con una expresión embarrada en su rostro. Anciano Feng, ¿planeas seguirlos todo el camino? Ji Dutuo también se enfrentó a este anciano con dos cabezas grandes. Feng Guo era al menos el médico divino y el anciano de sus 7 pecados mortales. Era un hombre que estaba en la cima de la organización. En este momento, este pedo estaba siguiendo las de los dos posthumanos. Y él estaba actuando y hablando como un mayordomo. ¿Qué es esto? Los 7 pecados mortales no quieren perder la cara. Sin embargo, cuando Ji Dutuo terminó de preguntar, Feng Guo solo dio un resoplido frío. Cuando el anciano hace algo, todavía necesito pedirte una solicitud. Feng Guo no tenía buena apariencia cuando se enfrentó a Ji Dutuo. Después de que a Ji Dutuo no le gustó, no fue lo suficientemente bueno para que se enojara. En términos de estado, este anciano podría ser clasificado como uno de los padres fundadores de los 7 pecados mortales. Además, Feng Guo Hospital Spirit Hall tuvo un gran crédito por el desarrollo de los organismos a su estado actual. Estos 2 puntos por sí solos aplastaron a la gran mayoría de los gerentes dentro de la organización. Incluso el alto y poderoso gran preceptor tendría que inclinarse respetuosamente cuando viera al anciano Feng. Sin mencionar a los demás, Ji Dutuo solo pudo explicar pacientemente. Anciano Feng, ¿por qué no me cuentas sobre tu plan? Tal vez, incluso puedo ser de alguna ayuda. Era muy consciente de la personalidad arrogante de las viejas manías. Y su tono intercambiado persuadió tanto como pudo. Feng Guo miró a Ji Dutuo. Y después de algunas dudas, luego habló. Planeo absorber Matthew y este loto de nieve en nuestros 7 pecados mortales también. ¿Qué? Una vez que Ji Dutuo escuchó esta decisión suya, se sorprendió instantáneamente. Viejo maestro. Este Shiguelien es originalmente el Dunhuang Holy Maiden. ¿Cómo podría haber una organización como la nuestra? Si fue la fuerza general, o el patrimonio o el Estado. El santuario Dunhuang había aplastado sus 7 pecados mortales en todos los aspectos. Además, Dunhuang también tenía relaciones extremadamente estrechas con las sectas daoístas y budistas. Había dejado atrás su condición de santa y se había unido a los 7 pecados mortales. En este momento, Ji Dutuo incluso se preguntó si Feng Guo estaba loco. E incluso si ese fuera el caso, ¿quién en toda la organización no sabía sobre el profundo odio de Matea hacia sus 7 pecados mortales? Anciano Feng, ¿quieres pensar claramente en Matthew? Feng Guo ni siquiera se molestó en hacerle caso y habló con impaciencia. No es que solo se trata de matar a uno de nuestros hombres. ¡Qué gran cosa! Cuando pienso en los años. Ao Barbarian acaba de matar a The Anciano House después de venir aquí. Finalmente fue sometido antes de convertirse en el gran maestro de secta actual. En comparación con él, este pequeño asunto de Matthews no es nada. Se empujó la boca con una cara desdeñosa. En este momento, la cara de Ji Dutuo cambió mucho y cambió apresuradamente el tema. Viejo maestro. El asunto de los dos está demasiado involucrado. Todavía tenemos que pensar mucho en ello. Se está haciendo tarde. ¿Por qué no también vas y descansas primero? Los hechos del gran preceptor Ao Barbarian en ese entonces eran un gran tabú para sus 7 pecados mortales. Fue solo este anciano quien se atrevió a hablar con escrúpulos tan aparentes. Feng Guo no quería decir nada más. Y después de levantarse perezoso, se levantó directamente. Los dos. Matthew y Shiguelien. Debo entrar en la organización, dijo y su rostro se puso serio. Little Tuo. Espero que entiendas que no voy a discutir contigo. Cuando las palabras cayeron al suelo, la temperatura en toda la sala pareció caer varios grados. Debajo del tono helado, había una débil intención asesina intercalada.
En este momento, Feng Wuhuo era como un asesino siniestro, mirando atentamente a Hidutuo y a los demás. Bajo esta mirada, Hidutuo solo sintió que su energía espiritual se estancaba. Su pecho también se volvió inusualmente aburrido. No te preocupes, anciano Feng. Entiendo lo que quieres decir. Eso es lo mejor. Feng Wuhuo arrojó sus mangas grandes. Antes de irse. Solo cuando llegó a la puerta, se detuvo de nuevo. Es normal que tu nueva generación tenga sus propias ideas. Pero hay un grado que comprender. Y algunas mentes que no deben moverse. Tocando la línea roja de ancianos, Kurt. Incluso Aou Barbarian no puede protegerte. Con Feng Wuhuo completamente partió después de eso. Las dos hermanas Nebbiele inmediatamente hicieron una cara hacia la puerta. Este viejo es realmente arrogante. Hidutuo también había recuperado su mirada en este momento. E inclinó su cuerpo hacia atrás sobre el sofá. Aquellos que pueden vivir desde el comienzo de los 7 pecados mortales hasta ahora. Naturalmente no se puede confiar en subestimar. Maestro Feng es arrogante. Naturalmente tiene su capital para ser arrogante. Dijo mientras miraba con profundo significado en sus ojos en la dirección donde Feng Wuhuo se había ido. Por la noche. La luna está alta. La brillante luz de la luna cae en silencio a través de la ventana en el suelo. Todavía no duermes. Al escuchar el movimiento, Matthew se dio la vuelta. Arenant, ¿tú tampoco duermes? Preguntó retóricamente. Mirando a Suelian que se había presentado. Es probablemente porque Ikm solía hacerlo en Dunhuan. Así que estoy un poco incómodo cuando vengo a este extraño lugar. Después de que Suelian explicó. Su mirada se desplazó a Hatfree. La niña ya había caído en un sueño profundo en este momento. Y por encima de sus mejillas infantiles se filtraron algunos colores tranquilos. ¿Realmente tienes la intención de dejar que Nohat se titule en los 7 pecados capitales? Preguntó Suelian con cierta curiosidad. Matthew se encogió de hombros. Esta chica es terca como el infierno. Sabiendo que le debo un favor de los 7 pecados capitales. Ella ya tiene una decisión en su corazón. Dijo Matthew. Caminando hacia un lado de la cama. Cubriendo la colcha que había sido pateada por Hatidlis. Hablando de eso. Esta es la primera vez que la niña toma una decisión por su cuenta. Naturalmente no es bueno para mí. Como maestro. Desanimarla. Suelian persuadió después de pensarlo un poco. En realidad tenemos otras formas de pagar el favor de los 7 pecados capitales. Tampoco tenía mucha buena voluntad hacia los 7 pecados mortales. Después de todo, la forma en que actuó esta organización no era muy diferente de los bandidos. Había innumerables cosas que fueron robadas abiertamente y asesinadas en secreto. Unirse a tal organización no sería bueno para Hatfree. Esto era algo que Matthew naturalmente conocía muy bien en su corazón. No hay salida. Este Hidutuo ya ha decidido reclutar a Hatidlis en sus 7 pecados mortales desde que había visto el talento de Matthew. Incluso si no funciona esta vez. Habrá otro momento. ¿Sabes cómo actúan? No se detendrán hasta que obtengan lo que quieren. Las dos partes todavía pueden mantener la aparente armonía que tienen hoy. Una gran parte de la razón se debió a la existencia de Nohat. Y colgando un nombre de anciano honorario. No es necesario participar en su pelea de los 7 pecados mortales. Diciendo esto, la mirada de Matthew miró hacia el otro extremo del castillo. Ese lado era precisamente Hidutoats y su área de descanso. Para ambas partes. Este fue el mejor resultado. Hidutuo había logrado su objetivo y había arrastrado a Hatidlis a los 7 pecados mortales. Matthew tampoco estaba en deuda con él. Además, dado que Hatfree se había convertido en su anciano honorario, no había necesidad de preocuparse de que Hidutuo atacara a Hatfree en el futuro. Después de escuchar esto,
Shwelien asintió con una expresión pensativa. Entonces el odio entre tú y Hidutuo y los demás todavía existirá. Matthew sacudió la cabeza. No realmente. Por supuesto Hidutuo podría no atacarme abiertamente. Pero las tácticas mezquinas detrás de escena definitivamente no se detendrán. Después de todo, sus dos maestros de secta todavía están muertos en mis manos. Y el Hidutuo no dormirá bien si vivo. Aunque Hatlis se había unido nominalmente a sus 7 pecados mortales. Sin embargo, Matthew no pensaría ingenuamente que el conflicto entre él y Hidutuo o más bien los 7 pecados mortales podría ser cancelado. Ambas partes pudieron mantener la aparente armonía que tenían hoy. Por un lado, fue por la existencia de Nohat. Si Hidutuo se atacara abiertamente a sí mismo, ciertamente desencadenaría el odio del odio. Por otro lado, fue porque su presencia podría atraer a más maestros ocultos para él. Desde la última vez, Hidutuo había publicado la noticia. Ya había más y más pares de ojos mirándolo en secreto. Matthew sabía claramente que en este momento, era como un cebo para ser arrojado a la isla de la muerte por Hidutuo. Una vez que Hidutuo sintió que era el momento adecuado, definitivamente establecería un juego de matar mortal. Mientras lo pensaba, una figura apareció de repente en la visión de Matthew. En el otro extremo del castillo, Hidutuo también estaba frente a la ventana. Las dos partes se miraron después de una mirada. Se enfrentó a una sonrisa y levantó el vino tinto vaso en su mano, gesticulando hacia este lado. Matthew, a su vez, devolvió la misma sonrisa. Al día siguiente, el sol se puso a las 3 horas. Matthew siguió a Hidutuo al lugar donde estaba la guarnición de Lawrence. Tan pronto como entró en la tienda principal, innumerables pares de ojos dentro lo miraron al unísono. Las personas presentes en este momento eran todos gerentes de alto rango dentro del campamento familiar de Lawrence. Con la llegada de Hidutuo, la atmósfera en la tienda principal se volvió instantáneamente más tensa. Fue Clegg, quien estaba a la cabeza de la mesa, quien inmediatamente se levantó y lo saludó calurosamente, rompiendo el silencio. Señor Hidutuo, ven y toma asiento. Con eso renunció a su asiento. Mientras su mirada se deslizaba sobre las personas que se habían levantado juntas sin dejar rastro. Había visto a las 2 hermanas Nebbiele y al cadáver tirano antes. En cuanto a los demás, no los conocía en absoluto. Matthew había pasado por un disfraz y llevaba una máscara, por lo que Clegg tampoco lo reconoció. Señor Hidutuo, ¿estas personas son? Preguntó Clegg con un sentido de curiosidad. Este es nuestro anciano. Hidutuo presentó brevemente a los dos, como para el maestro y discípulo de Matebod, así como el velado Shwelien. Fueron pasado por Hidutuo bajo el nombre de amigos. ¡Qué linda niña! Clegg felicitó mientras su mirada caía sobre Hatfree. Solo por alguna razón, la niña frente a él lo miró con un poco de ferocidad. Con tales dudas, Clegg una vez más invitó a Hidutuo a tomar el asiento principal. Solo Hidutuo se negó rotundamente. Today es una escena para que tu familia Lawrence discuta algo grande. Acabamos de venir a ver la diversión. No me importa. Con eso se llevó y llegó a una esquina donde estaban sentadas 5 personas. Ira chicos. Cuando las palabras de Hidutuo cayó al suelo, Clegg primero asintió con curiosidad y saludó hacia este lado. Solo entonces habló hacia la multitud. Como todos ya están aquí, comencemos según nosotros. Clegg presidió. Según la inteligencia, el contagio sobre en el distrito 3 casi se ha curado. Ahora es el momento en que están cansados. Así que este es sin duda el mejor momento para atacar. Por lo tanto, planeo prepararme para la batalla en estos pocos días y estar listo para atacar en cualquier momento. Originalmente,
El mejor momento para que Lawrence atacara fue cuando el brote de la epidemia estaba en su peor momento en los 3 distritos. Sin embargo, el almirante Cousins había interferido con él. La batalla se había retrasado una y otra vez. Ahora, si no atacaran, sus arreglos anteriores para el envenenamiento serían en vano. Cuando las palabras de Clegg cayeron al suelo, la multitud también comenzó a murmurar. Los generales, por supuesto, querían que la lucha comenzara temprano para que pudieran tener la oportunidad de tomar el crédito. Sin embargo, la subcadena, por otro lado, no quería comenzar una guerra cuando los 3 distritos eran débiles. Después de todo, no querían que Clegg uniera los 3 distritos hasta que hubieran desgastado la fuerza del lado de los linajes principales. El patriarca tiene razón. Aprovecha su enfermedad. En este momento, comenzamos una guerra. Solo para que podamos tomar los 3 distritos por sorpresa. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, los miembros de la rama en el costado inmediatamente se pusieron de pie y replicaron: no estoy de acuerdo. La enfermedad infecciosa en el distrito 3 no ha sido completamente erradicada. No hay garantía de que no también nos infectaremos si los contratamos ahora. El general también se puso de pie y reprendió airadamente: ustedes cobardes. No se les permitirá volver a la batalla. Tienes miedo de un martillo. Los miembros de la rama también regañaron severamente. Solo somos responsables de la vida de nuestros generales. Eso es un hombre de paja completo. A medida que las 2 partes discutían de un lado a otro, el número de personas que tomaron partido a favor y en contra se hizo cada vez más numeroso. Con el tiempo, la escena se volvió ruidosa y caótica a su vez. Fueron Clegg y su representante de la rama Cousins quienes no se conmovieron. Ambos se sentaron tranquilamente en sus asientos, bebiendo en silencio su té. Era como si nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor tuviera algo que ver con eso. La frente de Matthew frunció el ceño cuando vio tal escena. ¿Podría ser esto lo que dijo Hiduto sobre ver un buen espectáculo? Viendo a un grupo de hombres grandes peleando. Justo cuando el corazón de Matthew estaba en duda. Clegg, que estaba encima del asiento de la cabeza, tosió ligeramente. Muy bien. Todos cállense. Al ver hablar al jefe de la familia, la ruidosa escena se calmó lentamente. Después de mirarse el uno al otro, las personas discutiendo y de cara roja se sentaron resentidamente. Sé que algunas personas están preocupadas por la seguridad de los soldados. Así que no están dispuestos a arriesgarse a ir a la guerra, dijo Clegg, echando una mirada a la multitud en dirección a la rama, con una sonrisa en su rostro. Entonces la conversación cambió. Pero se supone que la guerra es una mezcla de oportunidad y peligro. ¿Por qué no nos atrevemos a arriesgarnos y probar? La última vez fue descuidado y fue atacado por el lado de la vena principal. La última vez fue manipulado descuidadamente por la línea principal, lo que provocó que la familia Lawrence perdiera la oportunidad de luchar. Esta vez se había preparado bien. Los primos sabían que todo esto era solo escaparatismo. El propósito era alentar a la gente a ir a la guerra. Mientras pensaba en esto, las comisuras de su boca se acurrucaron. Lo que dijo el patriarca no es irrazonable. También apoyo la idea de arriesgarme y probarlo. Si ganamos, nos comeremos completamente los 3 distritos. Ante estas palabras, Clegg miró a Cousins con una mirada inesperada en su rostro. Fue este bastardo en la medicación equivocada hoy. Hoy no había cantado contra sí mismo de nuevo. Así como la mente de Clegg se preguntaba. Otro miembro de la rama inferior se presentó. Almirante Cousins, me gustaría preguntar. Si tuvimos la desgracia de estar infectados con esta enfermedad contagiosa, ¿cuál sería el resultado? ¿Alguna vez lo has pensado? Esta declaración, una vez más,
Era lo que la mayoría de las personas presentes querían preguntar. Si eran generales o miembros de la familia. No hay nadie que no quiera tomar crédito por algo. Pero el requisito previo para esto es que la vida de Guana se salva. De lo contrario. ¡Qué batalla! Mientras la multitud observaba, Cusis frunció el ceño. No tiene un gran impacto si está controlado adecuadamente. Pero, dijo con un cambio de tono, si se sale de control, nosotros, la familia Lawrence, incluido el Distrito 2, o incluso, toda la Isla de la Muerte está viva y bien. Cuando se pronunciaron estas palabras, toda la habitación estalló instantáneamente. Este precio era más o menos demasiado alto. Por un momento, incluso aquellos que querían tomar el crédito comenzaron a sentirse temerosos y vacilantes. El almirante Cassens sonrió con encanto ante esto. Todo lo que tenía que hacer ahora era retrasar el inicio de la guerra hasta que los combatientes en el sector 3 se hubieran recuperado. Solo entonces podría diseñar, con las fuerzas bajo Clegg, la pavimentación del camino para su propia ascendencia. La reacción en la escena de hoy fue lo que más quería ver. Con eso en mente, Kestis se levantó y lo montó. De hecho, tampoco podemos tener tanta prisa. Podríamos haber esperado hasta que hubieran enviado la enfermedad infecciosa de los 3 distritos. Y luego habríamos atacado. En ese momento, el costo de obtener la victoria puede ser elevado. Pero la victoria radica en una tranquilidad. Una vez que se pronunciaron estas palabras, los miembros de la rama de abajo correspondieron, con ellos tomando la delantera. Cada vez más fuerzas neutrales se unieron. En este momento, Cusis giró la cabeza para mirar a Clegg, que estaba sentado sobre el asiento principal. ¿Crees que esto es factible? Cabeza de familia. En este momento, ya tenía una sonrisa ganadora en su rostro. Mientras puedan retrasarse, las posibilidades de que su lado de las sucursales gane serían aún mayores. Sin embargo, la escena esperada de la ira de Clegg no sucedió. Todavía estaba sonriendo con calma en este momento. Antes de esta reunión, ya había esperado que tal escena ocurriera. General Cassens, ¿crees que me caería 2 veces en un hoyo? Así como la multitud era culpable de estar desconcertada y confundida. Clegg fue visto aplaudir de repente. En unos momentos, un guardia entró en respuesta. Dentro de la carpa principal en la zona 2. Todos en la habitación miraron con curiosidad el jarrón de porcelana en la mano de los guardias. Fue en este momento que Clegg de repente se puso de pie. Generales y conciudadanos de Lawrence, he encontrado una solución a tus preocupaciones sobre el contagio. Con eso tomó el jarrón de porcelana de la mano de los guardias y lo mostró ante la multitud. Este es el antídoto que tienen en los 3 distritos para el tratamiento de esta enfermedad contagiosa. Y ya podemos más producirlo en base a la muestra de este antídoto. Esta declaración fue hecha. Los neutrales que todavía apoyaban al lado de Cusis, retrocedieron. El tamaño de las facciones principales en el Distrito 2 había alcanzado la saturación. Ya no era posible que todos subieran la escalera. El ataque al Distrito 3 fue un buen momento para que construyeran sus carreras y se enriquecieran. Y con el antídoto de Clegg, los problemas ocultos se habían resuelto. La multitud ya no tenía preocupaciones. Maestro de salón, te apoyo. Nuestras tropas de combate de armas están listas para ir a la guerra. De repente, las voces de la batalla principal en la escena se hicieron cada vez más fuertes. Clegg sonrió débilmente y levantó la mano para indicar a la multitud que se calmara un poco. Almirante Cassens, ¿qué te parece? Esto fue completamente asesino. En este momento, la cara de Cusis era extremadamente sombría. Tampoco esperaba que Clegg hubiera mantenido tal mano. De esta manera, el retraso en la batalla que quería ya no era posible. Y en la esquina a un lado,
Hidutuo miró el jarrón de porcelana y no pudo evitar mirar a Matthew detrás de él. Hermano Matthew. ¿Es este el antídoto que tus 3 distritos han investigado? Matthew sacudió directamente la cabeza en negación. Absolutamente no. El antídoto que había desarrollado con sus propias manos. Podía decir la autenticidad con una sola mirada. Y los 2 medicamentos principales de este antídoto. Moneda de césped y agua fragancia vid. Eran extremadamente escasos. Incluso para sus 3 distritos. Habían pensado que el que tenía este loto de nieve había traído estos 2 medicamentos principales de la región sagrada de Dunhuang. Esto fue suficiente. Recoger suficientes de estos 2 medicamentos principales de la tierra estéril de la isla de la muerte solo es simplemente un sueño. Lo más importante es, en la receta de este antídoto, hay otra medicina indispensable. Esa es la sangre del cuerpo del odio. En resumen, estas palabras de Clegg eran solo mierda. Por el contrario, después de que Hiduto recibió la respuesta de Matthew, una sonrisa juguetona apareció de repente en su rostro. Esta vez, parecía haber atrapado esta cola de zorro de Clegg. La escena. Kexis, que ya estaba en una desventaja absoluta. De repente tenía la vida de Hidutauta sonando en sus oídos. En el siguiente segundo, su rostro originalmente perdido brilló repentinamente con resplandor. Espera un minuto. Justo cuando Clegg estaba a punto de ordenar el inicio de la guerra, Kexis se masturbó y habló para detenerlo. Maestro de salón. Puede haber algo sospechoso en este antídoto. La cara de Clegg se hundió violentamente cuando escuchó esto. Almirante Kousis ha estado bloqueando desesperadamente esta batalla desde el principio. Puedo entender su estimación de nuestros generales, comodidad Before. Ahora, incluso estás tratando de forzar la interferencia, dijo mientras estrechaba lentamente los ojos. Es difícil creer que el grupo en el 3er distrito te esté dando algún tipo de ventaja. Deja que seas tan parcial en el P. Entre los 2 lados. Ambos sabían lo que cada uno estaba pensando. En este momento. Con una oportunidad tan buena para suprimir el otro lado. Clegg naturalmente no lo dejaría ir. Después de haber hecho tal punto. Muchas personas en la escena también reaccionaron. Era cierto que este Kousis estaba actuando de manera algo anormal. Es posible que señor Admiral realmente esté teniendo una aventura con el 3er distrito. No es imposible. Señor Kousis ha estado actuando y hablando erráticamente desde el principio. Yo también lo creo. Al escuchar estas voces de discusión, los rostros de los miembros del clan Branchi de repente mostraron ansiedad. La forma parecía cada vez más desfavorable para Luches. Los miembros de la rama estaban a punto de ponerse de pie para discutir su caso. Solo en ese momento, Kousis de repente hizo un gesto para que mantuvieran la calma. Maestro de salón. Yo. Kousis. Kanat llevo un sombrero tan grande como tú. De principio a fin. Este puño mío puede ser visto por el cielo y la tierra. Después de decir eso, dibujó directamente la daga en su cintura y la cortó ferozmente en su palma. Sangre roja brillante salpicada. Y... Kousis. Haz un juramento de sangre para no tener interés en nadie en el 3er distrito. La mirada roja como la sangre. Junto con esa mirada feroz y decidida. Sometió instantáneamente a todos. Aquellos que aún sospechaban de él se callaron y ni siquiera tuvieron el coraje de mirar a Kousis. Mientras Matthew veía esta escena ante él, la esquina de su boca inexplicablemente se acurrucó. Este Kousis era un hombre despiadado. Y muy inteligente. Este juego de palabras posterior fue jugado por él vívidamente. En este momento, el enfoque de la atención de todos estaba en su relación con los 3 distritos. Pocas personas pensaron que su verdadero objetivo era sacar a Clegg del poder. Hubo un largo silencio. Cousins escaneó la habitación antes de fijar su mirada en Clegg, que estaba encima del asiento principal.
Maestro de salón. Solo te pregunto una cosa. ¿Te atreves a ir con nosotros al tercer distrito para comparar los ingredientes de este antídoto cara a cara? Al escuchar estas palabras, muchas personas en la escena solo se sentían inseguras. Pero Clegg entró en pánico instantáneamente. ¿Cómo lo sabía Cousins? El antídoto en sus propias manos podría curar la enfermedad infecciosa que era rampante en el Distrito 3. Sin embargo, había una escapatoria. Eso era que este antídoto propio era completamente diferente de los ingredientes del antídoto en el Distrito 3. Una vez que se hizo la comparación, todos sus planes definitivamente estarían expuestos. Pensando en esto, la expresión de Clegg también se volvió feroz. Almirante Cousins, ha hecho suficiente de esto. Incluso si no piensas en ti mismo, debes pensar en el resto de nuestros compatriotas en el Distrito 2. Una vez que tomemos el Distrito 3, la fuerza de nuestra familia Lawrence definitivamente se disparará. En ese momento, nuestro segundo distrito será comparable al primer distrito y se convertirá en la existencia más poderosa en Death Island. Cuanto más hablaba, más emocionado se volvía e incluso se ponía de pie. Incluso si quieres perder el tiempo, tienes que tener un límite. Como miembro del clan Lawrence, no quieres que nuestra familia crezca y se desarrolle. Al ver que la situación no estaba a su favor, Clegg pensó en tomar prestado el gran poder para reprimir a la otra parte. Solo él había subestimado la decisión de Cousins, después de todo. Naturalmente, quiero que nuestra familia Lawrence prospere cada vez más. Pero también de qué manera, dijo mientras levantaba la mano y señalaba el frasco de antídoto. Pero es solo un viaje al tercer distrito para comparar y confirmar. Y no tomará mucho tiempo. ¿De qué te preocupa otra vez? Maestro de salón. La expresión de Clegg cambió y sus cejas se cerraron en un ceño fruncido. Rigged ahora es una buena oportunidad para hacer la guerra. Y esto va a retrasar mucho tiempo a Gen. ¿Y si este medicamento ha sido comparado y proviene del Distrito 3? ¿Qué vas a decir? En este momento, Cousins tenía los ojos completamente rojos. Si lo que Hiduto le había dicho era cierto, no había mejor momento que ahora para sacar a Clegg de su cargo. Con esto en mente, Cousins sumergió su daga en la mesa de madera frente a él. Si este medicamento proviene del tercer distrito, no solo entregaré todo el poder militar en mis manos, sino que también me mataré actualmente. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la escena explotó instantáneamente. ¿Quién hubiera pensado que este almirante Cousins jugaría tan grande? Los miembros del lado de la rama estaban aún más ansiosos y saltaron a sus pies. Esta fue una apuesta demasiado grande. Y no sabían dónde Cousins tenía tanta confianza. Si perdieran, su rama nunca podría hacerse un nombre. Dentro de la ruidosa escena, la multitud miraba a Cousins con incredulidad en sus rostros. Nadie notó que la cara de Clegg ya estaba llena de pánico. Mientras Matthew veía la escena convertirse en tal situación, estaba claro en su corazón: en este partido, Clegg ya había perdido. Después de que terminara esta reunión, el creído propietario de la familia Lawrence también tendría que ser cambiado. Pero esto no es algo bueno para los tres distritos. Una vez que la lucha interna en la familia Lawrence ha disminuido, los oponentes que enfrentarían en el futuro serían aún más poderosos. Al mismo tiempo que Matthew estaba pensando en el futuro, la situación en el campo también había llegado a un punto crítico. Clegg no podía pensar de su cabeza por qué Cousins tenía tanta confianza y fuerza. La situación se había desarrollado hasta tal punto que estaba completamente fuera de su control. Y tuvo que admitir que con el juramento de muerte de Cousins, había sido empujado al borde. Él mismo había sido empujado al borde de un precipicio. Y detrás de él yacía un abismo sin fin. Un paso más allá fue la muerte. Y un paso atrás también fue la muerte. Pensando en esto, la mirada de Clegg se volvió incomparablemente feroz.
Solo quiero derrotar al Distrito 3 y hacer crecer a nuestra familia Lawrence. Cousins. ¿Por qué ya te mueres por morderme? Sé que codicias esta jefatura familiar mía. Así que si lo quieres, solo dilo. Mientras derrotes a los 3 distritos. Naturalmente te daré paso. Así que ¿por qué tener tanta prisa? Con estas palabras, las dos partes se habían desgarrado completamente la cara. Los defensores del lado de Clegg instantáneamente se pusieron de su lado, con las palmas agarrando sus armas con fuerza. Naturalmente, la rama del clan no debía ser superada, y se levantaron para abrazar al lado de Cousins. Las tensiones se estaban extendiendo a medida que se dibujaban espadas entre los dos lados. Los generales neutrales, por otro lado, parecían estar ciegos en este momento. Los que bebían té, los que dormían, estaban ocupados con su propio negocio. En cuanto a la batalla por el jefe de la familia, era un asunto de la familia Lawrence y no tenía nada que ver con ellos en absoluto. Los que se atrevieron a interferir no tenían nada que ver con eso. Las dos partes se enfrentaron. En comparación con la exasperación de Clegg, Cousins en este momento parecía presumiblemente seguro de su victoria. Sabía en su corazón que en este punto había ganado. Clegg. Te llamaré maestro de la casa por última vez. Como miembro del clan Lawrence. Quiero que mi familia crezca y prospere. Pero depende de la forma en que se haga. Dijo mirando a Clegg con una mirada de decepción. Sabes mejor en tu corazón lo que has hecho. En tu camino. Incluso si obtuviste la victoria. Nosotros en Lawrence seríamos el hazmerreír de la isla de los muertos y no terminaría bien. No sabes. Después de todo, eran del mismo clan. Por el bien de la cara de los familiares, Kestis no hizo público el envenenamiento. Pero en sus corazones, lo sabían muy bien. Por el momento, el corazón de Clegg ya era cenizas. El antídoto había sido su medio más efectivo para luchar contra Cousins. ¿Quién hubiera pensado que este artículo se convertiría en su propio punto fatal? Pero incluso en este momento, todavía no podía darse cuenta de que el plan había sido perfecto. Él era el único que sabía sobre el antídoto. ¿Cómo podría Cousins estar tan seguro de que el antídoto no vino del tercer distrito? Pensando en esto, Clegg miró a Hiduto y su grupo en la esquina con una mirada resignada. Alguien tenía que haber jugado un truco con ellos. Sin embargo, no había posibilidad de que él encontrara a esa persona ahora. Fue en este momento que Cousins, que era opuesto, de repente habló. Clegg. Todavía quieres resistirte. Da un paso arriba y déjate el último poquito de decencia. Si el envenenamiento se hiciera público, Clegg definitivamente se arruinaría. Clegg suspiró impotente. Retírense. Todos ustedes. Ante estas palabras, los partidarios frente a él lo miraron confundidos. Pero Clegg no explicó mucho en este momento. Solo agitó su mano y dispersó a todos los partidarios. Fue como había dicho Cousins. Clegg finalmente renunció a la sofistería y la lucha. También fue su última decencia. Con sus partidarios a su lado, se retiró a regañadientes. Clegg buscó un cambio de ropa. Lentamente se sentó y bebió de su vaso. Con el alcohol abajo. Sus ojos ya estaban inyectados en sangre. ¿Ganas? Clegg dijo con calma. Excepto que hubo un poco de resignación por la pérdida en su tono. Había llegado a esto. Y podía pensar que lo que había hecho había sido descubierto. Y no es sorprendente que hubiera sido abandonado. Por el momento, el corazón de Cousins podría haber florecido, forzando la emoción dentro de él. Dijo sin prisas. House maestro, estás borracho. Hará que alguien te lleve a descansar. Con una mirada de él, los miembros de la rama a un lado fueron directos. Clegg.
A pesar de que llevaba la fuerza de un maestro de clan de medio paso, había renunciado por completo a luchar en este momento. Mientras la multitud observaba, Clegg fue sacado del área izquierda y derecha. Era claro para cualquiera con un ojo exigente que el descanso era solo una excusa. El cautiverio era lo real. Esperó hasta que Clegg había sido llevado. Solo entonces dijo Cousins: la reunión continúa. Con eso agitó la manga de una gran manera y aterrizó directamente en el asiento principal. Las palabras y las acciones estaban en el aire de la intención. A partir de este momento, la familia Lawrence había cambiado de manos. La batalla entre los dos hombres por el jefe de la familia había terminado. Aquellos generales que habían sido neutrales y al margen ahora se levantaron y comenzaron a saludar con entusiasmo al nuevo jefe de la familia, Lawrence. A lo largo de todo el proceso, Clegg no dijo una palabra. Era como si fuera un espectador disfrutando de cerca el espectáculo. Matthew, sin embargo, lo sabía en su corazón. Todo esto era solo una manera para que Clegg usara su espada para matar gente. Solo cuando Clegg fue llevado lejos de aquí, volvió la cabeza y dijo: hermano Matthew, me pregunto si este buen espectáculo es de tu agrado. Matthew ni siquiera se molestó en responder tal pregunta. La razón por la que este Hiduto se había llamado a sí mismo para venir a ver este buen drama de la lucha de los señores de la familia Lawrence. El propósito era puramente decirse a sí mismo que la disputa de sangre entre las dos partes no terminaría solo por la existencia de Lingwiwanu. La lucha continuaría. Y el espíritu asesino aún deambularía. Matthew ya había sido preparado para esto. Cuando pensó en Clegg, ¿a quién se habían llevado? Matthew preguntó de repente retóricamente. ¿Se concept maestro es esto seguro? La persona detrás de la mente maestra Clegg. Hiduto sonrió misteriosamente. Básicamente ya lo sabemos. La información de las otras fiestas. Hay solo algunos detalles más que necesito preguntar a este Clegg personalmente. Con eso, extendió una invitación. El señor Larson estaría interesado en venir. Después de que Matthew reflexionó por un tiempo, volvió la cabeza para mirar a Humphrey que había venido a su lado. Antes de aceptar hacerlo, dirigido por los guardias, el grupo llegó a la habitación donde Clegg estaba detenido. Al reunirse de nuevo solo, no estaba tan furioso como pensaba que estaría. En este momento Clegg estaba sentado tranquilamente en la mesa. Frente a él había tazas de té humeantes. Parecía que ya había anticipado la llegada de Matthew y los demás. Señores, siéntese. Clegg recuperó la tetera e invitó con una sonrisa en su rostro. La calma era algo inusual. Hiduto naturalmente también notó esto. Pero no lo tomó en serio. Maestro Clegg, hablemos. Por favor. Clegg todavía tenía esa sonrisa característica en su rostro. Solo cuando se sentó, tomó la iniciativa y dijo: mi señor, tengo una pregunta que espero que tu señoría pueda ayudarme a responder un poco. Al ver a Hiduto asintiendo ligeramente, preguntó la duda que había estado oculta en su corazón durante mucho tiempo. Es la muerte de nuestro linaje del clan principal de Lawrence relacionado con tus 7 pecados capitales. La primera línea de la zona 2. Una tienda grande separada ha estado más que bien cerrada a su alrededor. Una corriente constante de vigilantes iba y venía. Sus ojos barrían mortal. Al más mínimo indicio de viento o césped, los rifles en sus manos golpearían rápidamente. Dentro de la tienda, con el sonido de la pregunta de Clegg cayendo al suelo, Hiduto sacudió la cabeza de inmediato. Nada que ver con eso. ¿Para cuándo llegamos? No quedaba nadie vivo en tu Lawrence Castle. Clegg también sabía que el segundo patriarca titular de los 7 pecados mortales no podría mentirse sobre esta piedra. Con eso en mente, su mirada se desplazó hacia la multitud detrás de Hiduto. Si no me equivoco, esa persona debería estar aquí. Eres muy inteligente.
Hidutuo salió. Con ese acuerdo anterior entre él y Matthew. No profundizó en este tema. También fue justo cuando el tono cayó. Odio libre. Que estaba sentado en silencio a un lado. También se puso de pie lentamente. No necesitas adivinar. Maté al hombre. Incluyendo que también morirás. Clegg miró a la chica en su adolescencia frente a él. Su ceño frunciendo el ceño indicando que simplemente no lo creía. Una niña tan pequeña podría matar a todos en el linaje de los clanes principales. Pequeña chica. ¡Qué broma! Sin siquiera terminar las palabras. Las pupilas de Clegg se encogieron repentinamente. La niña originalmente inofensiva de repente tenía un látigo largo y negro que crecía desde su espalda. En el siguiente segundo. Los picos afilados del látigo largo se estrellaron aquí. Clegg rápidamente giró su cuerpo hacia los lados y rápidamente esquivó. Solo él esquivó el punto vital. Pero aún dejó una marca de sangre poco profunda en su rostro. ¡Qué velocidad! Clegg no pudo evitar maravillarse interiormente. Aunque había un elemento de este ataque furtivo en él. Pero uno tenía que admitir que la velocidad extraña y rápida de los movimientos de las niñas era realmente aterradora. Sobre todo. La joven tenía solo unos 10 años. En este momento. Clegg finalmente dejó de dudar de lo que había dicho Hatidlis. Pensando en esto. Miró a Ling Wuhat con un profundo significado en sus ojos. Luego. Frente al asesino que había matado a su clan principal. Todavía apareció una sonrisa en la cara de Clegg. Al mismo tiempo. Había un toque de envidia en sus ojos. Si su familia Lawrence siempre pudiera tener un genio así. Porque él, Clegg, tendría que sobrevivir en medio de esta brecha. Pensando en esto. No pudo evitar suspirar de emoción. Como se esperaba de los famosos 7 pecados capitales. Una niña es un genio de estos niveles demoníacos. Ante su jactancia. La multitud no respondió en absoluto. Fue Hidutuo quien habló con una cara juguetona. Es una coincidencia decirlo menos. Hatfree anciano también era miembro de tu familia Lawrence antes. Es solo que ustedes no sabían cómo apreciarlo y la endurecieron en un enemigo de su linaje de clan principal de Lawrence. Al escuchar estas palabras. Clegg parecía aturdido. Después de una mirada cuidadosa a Hatterlis. No recordaba en absoluto a ella. Señor Hidutuo está bromeando. ¿Qué virtud hay en mi clan Lawrence? Esta observación fue hecha. Ling Wuhat se puso de pie de inmediato. Clegg. No lo olvidarás. Eres tú. ¿Cómo es que el hermano tuyo despiadado abusó de mi hermana en ese entonces? Cuando mis padres se inclinaron ante ti y pidieron justicia. Todavía recuerdas cómo los trataste perfunctoriamente. En este punto. Los ojos de Hatfree ya estaban cubiertos de sangre. Es igual de bien que no le hiciste justicia a nuestra familia. ¿Por qué todavía tienes que instruir secretamente a tus subordinados para que me hagan daño a mis padres? Su mirada feroz ahora estaba llena de intenciones asesinas. Si Matthew no hubiera estado deteniéndola por los hombros. En este momento. Hatfree ya se habría agotado. Fue solo en este momento que Clegg finalmente recordó. Por un momento. Se escribió una mirada de incredulidad en toda su cara. Tú eres la única hermana de esa familia que sobrevivió. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.